Entonces aquí tienen un ejemplo de las micosis subcutáneas que vamos a ver: micetoma, esporotricosis, cromomicosis, rinosporidiosis y lobomicosis. Son las que vamos a ver empezando el segundo parcial. Y vamos a hablar específicamente de micetoma, también conocido como pie de madura o maduromicosis. El micetoma tiene una definición básica, típica, o sea, ¿por qué es así? Porque tiene siempre esas características. Cuando decimos que un paciente tiene micetoma, tiene que tener todos esos elementos que comprenden la definición de micetoma. Entonces, ¿cómo se define un micetoma? Como un síndrome, o sea, que es el conjunto de signos y síntomas, anatomoclínico, inflamatorio, o sea, es un proceso inflamatorio crónico, no es algo agudo, es crónico de larga evolución, constituido por un aumento de volumen, o sea, hay un agrandamiento, hay deformación, presencia de lesiones nodulares, o sea, que hay nódulos, fistulizadas, lesiones nodulares fistulizadas, o sea, hay fístulas, y drena un exudado que contiene un elemento que se llama granos. Ya vamos a ver más adelante qué son los granos, y está causado por hongos filamentosos o por actinomicetos. Los hongos filamentosos, cuando el micetoma está causado por hongos filamentosos, se llama eumicetoma, y cuando está causado por actinomicetos, los actinomicetos son bacterias gram positivas, se denomina actinomicetoma. Entonces ya por ahí sabemos que el micetoma no lo puede causar únicamente los hongos, sino que también lo pueden causar las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Los actinomicetos. Pero en general se llama micetoma. Y ya habíamos visto en el primer parcial el pseudomicetoma, que estaba causado por los dermatofitos, que el paciente que tenía que tener una predisposición para padecer el pseudomicetoma, y se llamaba pseudo porque no estaba causado por estos hongos filamentosos ni por actinomicetos. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos involucrados en el micetoma? Depende si es un actinomicetoma o si es un eumicetoma. Lo más frecuente es que haya actinomicetoma, o sea, los agentes etiológicos, lo más frecuente es que sean de este tipo, de los actinomicetos, que son bacterias gram positivas filamentosas, simulan ser hifas ramificadas, pero no son hifas, sino que son bacterias gram positivas. A la cabeza de esto está Nocardia, y de esto la especie Nocardia brasiliensis, cuya prevalencia es aproximadamente del 85% de los casos de micetoma. O sea, lo más frecuente que el agente etiológico es Nocardia brasiliensis. Otras especies que pueden causar micetoma están Nocardia steroides, Nocardia mexicana, le sigue actinomadura, dentro de esta es la especie madurae, actinomadura madurae, y Streptomyces, sobre todo Streptomyces somalensis, que es propio de una región del África, de Somalia, de estos países del África. Y cuando está causado por hongos filamentosos, estos pueden ser de dos tipos: hongos negros, o sea, hongos pigmentados, y hongos blancos. Cuando está causado por hongos negros, tenemos a la cabeza Madurella mycetomatis y Madurella grisea. Otros hongos negros que pueden causar eumicetoma están el Pyrenochaeta, Exophiala, Leptofaera y Curbularia. Y dentro de los hongos blancos tenemos Pseudoescherichia bovis como el hongo más frecuente dentro de los hongos blancos que ocasionan eumicetoma. ¿Cuál es la distribución geográfica? Básicamente el micetoma está limitado a la zona del trópico de Cáncer. Esta es la zona del trópico de Cáncer, ¿sí? Aquí pueden ver donde es mucho más frecuente que se produzca este tipo de lesiones. Sin embargo, ¿cuáles son las características de esas regiones? Tienen típicamente un clima tropical o subtropical, donde la precipitación está entre la precipitación pluvial, o sea, la lluvia está entre 500 y 1000 milímetros anuales, y la temperatura ronda entre los 10 y 20 grados centígrados. O sea, es un clima que ronda entre los 10 y 20 grados centígrados y puede subir hasta 20 o 40, que tienen típicamente esas variantes de temperatura. O sea, es un clima tropical, caliente, se puede decir, con pluviosidad, que tiene una humedad más o menos elevada. Típicamente Nocardia vive en aquellas zonas donde la precipitación pluvial es mayor, entre 500 a 2000 milímetros por año, mientras que Actinomadura vive y se ve en aquellas regiones en donde la precipitación pluvial, o sea, la cantidad de lluvias es un poco menor.
regiones que tienen mayor prevalencia del micetoma. En África están Sudán, Somalia, Senegal, Nigeria. En Asia, sobre todo, se ve en la India. Y en América, países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador. En el Ecuador también hay casos de micetoma, ¿sí? Pero sobre todo, como les refería, el micetoma está limitado o es más prevalente a esta zona que se conoce como el Trópico de Cáncer, que es esta franja, los países que están dentro de esta franja, ¿sí? ¿Cómo se infecta una persona con los hongos o las bacterias que causan el micetoma? Primero, tiene que haber algún tipo de traumatismo cutáneo. Tiene que haber una ruptura de la barrera cutánea. No es que simplemente, como en el caso de las dermatofitosis, el hongo tiene contacto con la piel e inmediatamente te puedes infectar. El micetoma no, y todas las micosis subcutáneas es el mismo mecanismo de infección, la misma forma de infección. Tiene que haber un traumatismo cutáneo, o sea, en el sitio donde entra el hongo tiene que haber una herida. Puede ser un microtraumatismo que ni siquiera se llega a ver, como es el ocasionado por cuando te introduces una espina de una planta, una astilla de madera, un golpecito de una piedra que deja una ligera herida, mordeduras, picaduras, ¿sí? Entonces, para que entre el microorganismo que causa el micetoma, tiene que haber algún traumatismo por cualquier elemento causante, y tienes que tener contacto con el hábitat del hongo. ¿Dónde vive el hongo? Puede vivir en la tierra, en el suelo, en detritos vegetales, o sea, en las plantas, o en restos vegetales. Entonces, no solamente el traumatismo, sino que tengas contacto con el hábitat de los microorganismos. Si es una mordedura, bueno, pues te mordió algún animal y adicionalmente tuviste contacto en esa lesión con el microorganismo. Es mucho más prevalente en el sexo masculino, en una proporción de 4:1 sobre el sexo femenino. Se cree que los estrógenos, las hormonas femeninas, protegen contra el microorganismo, contra el micetoma. Es mucho más frecuente en la población económicamente activa. Estamos hablando de adultos entre los 30 y los 50 años de edad, ¿sí? Y está más relacionado con aquellas ocupaciones o profesiones que tienen que ver con el trabajo con la tierra, con las plantas, como son los campesinos, los obreros, los mecánicos, las amas de casa en zonas rurales, o personas que trabajan en condiciones rudimentarias. También, por ejemplo, los leñadores, ¿sí? El periodo de incubación, para que se empiece a producir después de la infección, el periodo de incubación es muy variable. Puede ser de meses hasta que aparezcan las primeras lesiones, hasta años. Y esto va a depender del tamaño del inóculo, de la virulencia del microorganismo y del estado inmunitario del paciente. Entonces volvemos a la patogenia. ¿Dónde viven los microorganismos causantes del micetoma? Son saprófitos en la naturaleza, viven en el suelo, en los vegetales, en las espinas, y penetran a la piel a través de las rupturas de la barrera cutánea. ¿Cómo? A través de una espina, de una astilla, de una piedra, de una picadura, de animales que estén contaminados con tierra, y se produce el periodo de incubación, que puede ser de meses a años. Luego, ¿qué es lo que pasa? Los microorganismos empiezan a emitir filamentos, o sea, sus hifas dentro de los tejidos, y estos tienden a aglomerarse en colonias compactas. Es como que forman colonias dentro del tejido subcutáneo, y estas aglomeraciones compactas de los filamentos ya sean de las bacterias, porque son bacterias filamentosas, o sea, que emiten ramificaciones, o de los hongos filamentosos, te producen estos granos, que es una de las constantes que están presentes en los pacientes que tienen micetoma. Y es exactamente así, un grano, una concreción, como un granito que empieza a drenar en ese exudado purulento. ¿A través de qué se eliminan estos granos? A través de esas secreciones mucopurulentas que ocurren en las fístulas, ¿sí? Las fístulas es un trayecto que te comunica la parte interna con la parte externa, o sea, que hay una fístula entre el tejido celular subcutáneo, que es donde están los microorganismos, hacia la parte exterior. Y entonces, a través de esa comunicación, drena ese material purulento, filante que tiene los granos. ¿Qué pasa con el micetoma? Que es una enfermedad muy crónica que se extiende continuamente, paulatinamente, o sea, de poco a poco. Estamos hablando de meses, años, por continuidad. ¿Qué quiere decir esto? O
o sea que las zonas cercanas por donde se introdujo el microorganismo van a verse